El doctor Raimundo Mier tiene estudios de lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es doctor en filosofía por la Universidad de Londres. Es profesor titular en las licenciaturas de Etnología y Lingüística desde 1978. Es profesor en el doctorado de Antropología y en el doctorado de Ciencias del Lenguaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1998 hasta el 2008. Es coordinador de la Maestría en Comunicación y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana de 2002 al 2008 y es autor de diversos libros. Ha escrito 120 capítulos en libros colectivos y cerca de 100 artículos y textos producto de su investigación. El título de su conferencia el día de hoy es Historicidad y Pulsión, destinos de la individualización y estrategias contemporáneas de control. Le damos la palabra. Buenas tardes, noches. Es un buen momento para hablar de estas cosas, de este lugar crepuscular. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer mucho la invitación para participar en este evento, para dialogar con ustedes sobre estas tópicas que en este caso particular llevan una marca específica, la marca de la urgencia. En algún momento importante de su reflexión, Walter Benjamin puso un acento singular sobre una condición particular del pensar. Él llamó la atención sobre lo que él llamó reflexión en tiempos de peligro. Uno podría pensar que en el mundo contemporáneo, en la modernidad, hablar de tiempos de peligro es prácticamente hablar de una condición omnipresente en la modernidad. Esta condición omnipresente es la de la insatisfacción, pero sobre todo la inseguridad, la amenaza. Vivir en condiciones de peligro es prácticamente un modo de nombrar la experiencia de lo cotidiano. Mary Douglas, una de las quizá más agudas antropólogas contemporáneas, había hablado ya largamente sobre el problema de la caracterización del peligro. ¿Qué es el peligro en realidad? Y el peligro aparece enmarcado directamente sobre un modo particular de darse de la regulación en las formas institucionales y en las culturas contemporáneas y no contemporáneas. Es decir, el peligro no emana de los hechos en sí, de las cosas en sí, sino un modo de organizar los modos de respuesta individual y colectiva frente a los procesos sociales que ocurren en un momento dado. Mary Douglas llamaba la atención sobre cómo en realidad la sensación de peligro no es que se haya transformado violentamente en la modernidad. Mary Douglas llama la atención sobre el hecho de que las sociedades tradicionales están sometidas a procesos de destrucción incesantes, permanentes, omnipresentes, brutales, ¿no? Es fácil en una sociedad tradicional morir de una enfermedad trivial para nosotros, de una infección habitual, curable, morir de accidentes prácticamente
ya desterrados o modos particulares de darse de la organización del comportamiento también ya rebasados. Es decir, evidentemente el universo de los factores de peligro en las sociedades tradicionales es tan o más avasallador que en el mundo contemporáneo, y sin embargo el mundo contemporáneo está agobiado por el riesgo, por el sentido del riesgo. Nos aseguramos para todo. Hay seguros para lo que ustedes quieran, ¿no? Seguros para... Hay gente que se asegura las piernas, las rodillas, hay gente que se asegura los ojos, las cataratas, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente la experiencia del riesgo se transforma y se diversifica de una manera patente en la modernidad, lo cual no quiere decir, ¿no?, que las condiciones particulares de destrucción real de la vida, ¿no?, hayan sido ahora peores que antes. En fin, Mary Douglas subraya en realidad cómo el riesgo aparece como un modo de significación particular, un modo de construcción de sentido que emerge del modo de organización de las sociedades, y en particular este contraste entre las sociedades llamadas modernas y las sociedades que por costumbre, ¿no?, por una costumbre académica bastante jodida, solemos llamar sociedades tradicionales. Bien, normalmente, ¿no?, se apareja la idea de modernidad a la idea de una intensificación de esta experiencia o esta significación del riesgo. Esto es uno de los rasgos con los que suele apuntarse esta distinción entre lo moderno y lo tradicional o lo fundamental, etc. Es decir, las nomenclaturas varían. El tema de la urgencia, ¿no?, está directamente aparejado a la idea de peligro, pero la idea de la urgencia en este caso, ¿no?, reflexionar en la urgencia, reflexionar en condiciones de peligro, como lo estaba llamando Benjamin, señala un modo particular de la experiencia histórica. Este modo particular de la experiencia histórica es el lugar de una masacre sin sentido. No toda masacre es una masacre sin sentido. Hay masacres que derivan de una lucha y de una confrontación genuina de poder, de una condición de disputa sobre las posiciones de dominación, de una manera particular de sometimiento y de someter al otro a una condición de esclavismo o a una condición particular de sojuzgamiento, de subordinación. La idea de una guerra de exterminio es una idea que desborda la condición normal de la palabra misma de guerra. La guerra, como señaló Clastres incesantemente, la guerra acompaña la cultura. No hay cultura sin guerra, señala Clastres. No hay un solo día en la historia de la humanidad que haya pasado sin guerras. No, asombrarse por la guerra es asombrarse porque tenemos dos manos o porque tenemos dos ojos. Es decir, la guerra es consustancial a lo humano, dice Clastres. Por más polémica que sea la posición de Clastres, está señalando algo sumamente delicado, que hay calidades diferenciales de la guerra. Y estas calidades diferenciales no corresponden a lo que los teóricos del capitalismo contemporáneo llaman guerras justas o guerras injustas, sino guerras en las que ocurre esto que Hannah Arendt llamó la maldad extrema, la maldad limítrofe, aquello que de alguna manera desborda las condiciones mismas de toda posibilidad de incorporación de la noción de maldad en el horizonte y en el régimen de la razón.
este es el momento del peligro. Este es el momento del peligro. Este es el momento en el cual la violencia deja de ser una violencia sometida a un principio de racionalidad, no de razón, de racionalidad. Siempre hay una racionalidad en la violencia, hasta que la violencia llega a un momento extraño. Este momento es el momento en el que abandona toda posibilidad de circunscribirse en el ámbito de la racionalidad o las racionalidades imperantes y se vuelve algo exorbitante, algo que excede literalmente los marcos de todo régimen simbólico, de lo no simbolizable. La guerra de lo no simbolizable, que es la guerra del exterminio. Matar al otro, ¿por qué? Porque sí. This is it. Simplemente. Porque existe. Matar al otro porque existe. Matar al otro porque existe, porque existir es existir en la diferencia. No hay otra manera de existir. Se existe solo en la diferencia. Matar al otro porque es diferente es matar al otro porque es. Simplemente. ¿No? Y este modo particular del ejercicio de la violencia gratuita, con todo lo monstruoso que tiene lo gratuito, ¿no? Está marcando ya un modo particular de el peligro. Y en ese peligro estamos. En ese peligro, a ese peligro se está encaminando ciertas facetas muy, muy alarmantes del proceso de civilización. Y hablo no solamente de una violencia real, corporal, biológica, de exterminio biológico, hablo de exterminio anímico, hablo de exterminio psíquico. Y esto es una noción quizá extraña y alarmante, el exterminio psíquico, ¿no? Freud no habló de eso, no le voy a poner palabras al doctor Freud, que yo sepa, no hablo de eso, del exterminio psíquico, ¿no? Pero, sin duda, las condiciones de vida contemporáneas van empezando a plantear efectivamente escenarios específicamente vinculados con la condición del exterminio psíquico, ¿no? Si hablamos de exterminio corporal, hablamos de exterminio psíquico. Cuerpo y psique no son realidades autónomas, no son realidades separadas. El exterminio de los cuerpos es el exterminio de lo psíquico. El exterminio de lo psíquico también aparece vinculado con el exterminio de los cuerpos. Robert Antelme, en un extraordinario texto donde narra su proceso de sobrevivir al Holocausto, Robert Antelme, en este libro que lleva un título particular, La especie humana. El libro de Antelme, un libro estremecedor sobre la violencia de los campos de exterminio nazi. En este libro, Antelme narra el necesario fracaso del proyecto de exterminio nazi. Dice, porque en realidad querían reducirnos a nada, querían quitarnos lo humano. No se puede, no pueden suprimir lo humano. El proyecto de exterminio es el proyecto de supresión de lo humano. Eso va a fracasar, decía Antelme, ¿no? Y fracasó, se enfrentó precisamente a este punto de convergencia, a este momento límite en el que se condensa y se concentra, ¿no?, la fuerza del proyecto humano, que es precisamente lo irreductiblemente humano, whatever that means, ¿no? Lo irreductiblemente humano, aquello que no puede ceder sin la posibilidad de pensar el exterminio radical de la especie. Bien, más allá de esto, ¿no?, los momentos de peligro son los momentos en que apuntan estas
signos ominosos, estos signos oscuros que empiezan a poblarlo todo, y lo empiezan a poblar a través de signos aparentemente tenues, como el calentamiento global, tan tenue, ¿sí? La destrucción ecológica, la escasez brutal del agua, la apropiación del agua, los modos particulares de destrucción de los entornos, la disolución de los vínculos colectivos, las formas particulares de resurgimiento de tentaciones totalitarias, permanentemente este retorno a cierto tipo de modos de crispación de la identidad que llamamos fundamentalismo y que de alguna manera también señalan condiciones limítrofes del proyecto humano. El proyecto humano está en condiciones de extinción cuando triunfa el fundamentalismo. Esto había sido claramente puesto en relieve por Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss decía, en realidad, la definición de cultura supone diálogo entre culturas, punto. No hay visión monádica de la cultura, no hay visión monádica de la cultura. Cultura supone diálogo entre culturas, quiere decir, no hay una posibilidad de reducir todo a una sola cultura. Hay una multiplicidad, una pluralidad de culturas necesariamente. Cultura es siempre en plural, y es siempre híbrida. No hay culturas excepcionalmente híbridas como alguna vez alguien planteó. No, lo híbrido no es algo excepcional, es constitutivo de la cultura. La cultura es constitucionalmente un diálogo, una mezcla, un modo particular de integración de las culturas. En el momento en que el proyecto social comienza a confundirse con un proyecto totalizante, con un proyecto que excluye la diferencia y excluye la posibilidad de un diálogo abierto e indeterminado, estamos en condiciones de peligro, estamos en condiciones de aniquilación. Bien, de ahí la urgencia. ¿Por qué pensar? ¿No? En un momento sumamente perturbador, sumamente emotivo, de una película extraordinaria de Margaret von Trotta, ¿no? Sobre la vida de Hannah Arendt, ¿no? Se ve a Hannah Arendt reflexionando, ¿no? Sobre el problema crucial en la ética kantiana. El problema crucial en la ética kantiana es la existencia del mal, ¿no? ¿El mal existe? Una pregunta difícil, si no es que incontestable. ¿Y el mal radical existe? ¿Qué es el mal radical? ¿No? ¿Qué es el mal radical? Y el mal radical, en la visión kantiana, es el fundamento de la libertad. Y esto es lo que estremece y hace paradójico la reflexión kantiana. Si hablamos de libertad, hablamos necesariamente del mal. Y ese mal, que es el fundamento de la libertad, no puede ser sino radical, es decir, ajeno a la experiencia, a priori, antes de la experiencia misma, antes de saber lo que es el mal, antes de experimentar lo que es el mal existe como condición de lo humano mismo, dice Kant. Y esta visión brutal, ¿no? Que comparte Freud, por cierto, brutal, ¿no? de la naturaleza humana, está en el fondo de la libertad. Pero ¿cuál es el resorte? ¿Por qué Kant dice una cosa tan estremecedora? Muy fácil. Como siempre, después de que uno ya leyó a Kant, dice, sí, es facilísimo. Kant dice, libertad es elegir.
que es una elección ética. Elegir entre qué y qué. La gran libertad, la verdadera libertad, es elegir entre el bien y el mal. Si somos libres, quiere decir que tenemos que estar en condiciones de elegir entre el bien y el mal. La libertad es la condición fundamental del ser del hombre. Somos porque somos libres. Punto. No hay otra definición de hombre. No hay otra. Somos porque somos libres, ¿no? Y de aquí, de este postulado, es de donde se deriva toda la reflexión filosófica contemporánea. Buena o mala. El problema de la libertad, que es el problema del mal. Y es el problema fundamentalmente de la ética, es el problema del poder, es el problema del vínculo con el otro, ¿no? Es el problema de la ética. Esencialmente, el tema de la libertad es el tema del vínculo con el otro, ¿no? De la relación con el otro. Y esto es la política. Podríamos decir que en el fondo, ¿no? Si nosotros asumimos básicamente la exigencia de pensar lo político, tenemos que pensar en estas condiciones de la libertad, ¿no? De las formas particulares de darse de la libertad, que son las formas particulares de darse del vínculo humano. Vínculo humano, que es el tema esencial de la ética, ¿no? Pensar entonces lo político es empezar a sumergirse en todas las condiciones paradójicas que se empiezan a dibujar a partir de todo este panorama que les estoy dibujando. El problema esencial de la libertad, el problema del bien y el mal, el problema del vínculo con el otro y el problema que deriva de todo esto, que en Kant se expresa de una manera muy simple y extraordinariamente compleja. Kant inventa un concepto, como corresponde a cualquier filósofo que se respete. Inventa un concepto que es insociable sociabilidad. Esta es la condición humana, la insociable sociabilidad. El tema de la insociable sociabilidad en Kant no escatima en ningún momento una condición limítrofe de paradoja. Es una paradoja. ¿Cómo insociable sociabilidad? O se es sociable o no se es sociable. O sea, ¿de qué estamos? No. Estamos hablando de algo extraordinariamente complejo, que es la concurrencia de una condición paradójica que define un modo de darse del sujeto en su condición de su propia constitución subjetiva y su relación con el otro, también como modo de darse de su propia constitución como individuo. El nudo complejo que está planteando Kant con esta paradoja o esta formulación aparentemente paradójica de insociable sociabilidad, ¿no? Prácticamente está sintetizando el tema de la paradoja de la libertad y el vínculo. La libertad y el vínculo que necesariamente están sugiriendo una condición extrema de la paradoja, el sometimiento al otro, la condición de heteronomía y la condición de autonomía. Necesariamente la condición de la vida política, de la vida social, está en esta concurrencia de heteronomía, es decir, dependencia de los otros, y autonomía, es decir, capaz de decidir por propia racionalidad las condiciones de aquellas regulaciones que habrán de regir mi propio comportamiento. Bien, evidentemente este universo que se va dibujando desde el origen de la reflexión moderna de lo político, me refiero al nudo
del siglo XVIII, el tema de la Ilustración, va ya planteando claramente cuáles son las condiciones de la modernidad. La modernidad está poniendo en el centro de su reflexión este problema de autonomía y heteronomía, este problema de singularización y colectividad, este problema de particularidad y universalización, este problema también de individualización y colectivización. Somos al mismo tiempo individuos y colectivos, somos al mismo tiempo singulares y universales, somos al mismo tiempo una exigencia de vínculo con el otro y una permanente tensión de extrañamiento frente al vínculo con el otro. El extrañamiento aparece como la condición fundamental del ser del sujeto, extrañarse frente a lo colectivo, extrañarse frente al otro, extrañarse y haciendo de ese extrañamiento el poder y la fuerza del propio vínculo. Bien, como se ve, simplemente explorar el tema de lo político va ampliándose de una manera muy desconcertante, casi inabarcable. Nos falta mucho, pero de todo lo que nos falta, quiero subrayar un elemento. En uno de sus mejores, más brillantes, más estremecedores textos, Roland Barthes, ¿no? Que es su presentación, la lección inaugural en el Colegio de Francia que da Roland Barthes, comienza planteándose ni más ni menos el problema del poder, ¿no? Hablar de política es hablar de poder, punto. No podemos prescindir de uno sin el otro. No podemos hablar de política sin poder, no podemos hablar de poder sin política. Es decir, son conceptos al mismo tiempo diferenciados y concomitantes, al mismo tiempo irreductibles uno al otro y al mismo tiempo también, ¿no?, imposibles de separar. ¿Cómo separar el poder de la política? ¿Cómo separar la política del poder? No se puede, ¿no? Y sin embargo, no son lo mismo. La política no es el poder, ¿no? Hay una relación extraña, también difícil de aprender, entre el poder y la política. ¿Y cuál es este? ¿Cuál es este lugar tangible, difícil, elusivo? Roland Barthes es tajante: el lenguaje. El poder está en el lenguaje, dice Barthes. Hablar es ejercer el poder. Hablar. Hablar es el ejercer el poder, pero hablar también es ser instrumento de poder, ¿no? El lenguaje nos ordena qué decir y cómo decirlo. Y esto es algo permanentemente perturbador, ¿no? Barthes, en este momento de su elocución en el Collège de France, dice una frase que va a levantar una ámpula terrible en el mundo académico intelectual, no solo francés, en el mundo. Bueno, en el mundo, entre los tres pinches intelectuales que les interesa esto. Y es: todo lenguaje es fascismo, dice Roland Barthes. Todo lenguaje es fascismo. Obviamente los fascistólogos dicen: este idiota no sabe lo que es el fascismo, ¿no? ¿Cómo decir que todo lenguaje es fascismo? Es decir, suena una de estas expresiones desbordadas, erráticas, exageradas, fuera de control, ¿no? Por el otro lado, los lingüistas dicen: no, ¿cómo todo lenguaje es fascismo? Es imposible pensar que el lenguaje es fascista.
El fascismo es un hecho histórico que no tiene nada que ver con el lenguaje, ¿no? Para variar, Roland Barthes está verdaderamente desbordado por su propia afectividad, ¿no? Y sin embargo, Roland Barthes está diciendo algo bien sutil, que es el orden de la fuerza regulatoria, la omnipresencia de la fuerza regulatoria. Es decir, el problema de la tiranía, ¿no? El lenguaje es tiránico, lo es. Lo es de una manera a veces imperceptible. Y hablar de tiranías imperceptibles es siempre inquietante. Somos víctimas o no víctimas, yo no creo en las víctimas mucho, hay víctimas de a de veras y hay las otras. Hay gente, nos sometemos a tiranías permanentes. El tema de la tiranía aparece en el horizonte. ¿Qué podemos pensar por tiranía? Hay una definición muy simple de tiranía, ¿no? Que debemos a Pascal, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? Pascal dice: fuerza sin ley es tiranía. Fuerza sin ley es tiranía. Esta idea de fuerza sin ley como tiranía, ¿no? Empieza a plantear el problema de la fuerza del lenguaje. El problema del lenguaje deja de ser, en el horizonte de Roland Barthes, simplemente la relación significante y significado. Significante y significado, dejémosla a Saussure y al doctor Lacan, ¿no? Hay algo más en el lenguaje, que es la fuerza. Y esta es una condición enigmática del lenguaje, profundamente enigmática del lenguaje. ¿Qué es la fuerza del lenguaje? ¿No? ¿Qué es esta fuerza? ¿De dónde emana la fuerza del lenguaje? ¿Dónde se soporta? ¿Dónde se sostiene la fuerza del lenguaje? Uno de los grandes pensadores de la literatura contemporánea, mal poeta, pero gran hacedor de la literatura contemporánea, André Breton, el gran líder del movimiento surrealista, había alguna vez formulado una frase muy simple, pero que revela toda esta condición enigmática del lenguaje. Dice: una palabra y todo está ganado. Una palabra y todo está perdido. No tiene que ver con el significante, no tiene que ver con el significado, tiene que ver con otra cosa en el lenguaje, ¿no? Una capacidad del lenguaje de derrumbarlo todo o de hacer surgir un mundo que no existía. ¿Qué es esta fuerza creadora del lenguaje? ¿Qué es esta fuerza devastadora del lenguaje? Esta fuerza que es al mismo tiempo devastadora y creadora. Al mismo tiempo. Es la misma palabra que todo lo derrumba. Una sola palabra, cualquiera, en un momento dado. Decir sí en un momento dado o no en un momento dado, y todo se derrumba. O todo surge, la vida surge, ¿no? La vida crece, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta fuerza del lenguaje? ¿De dónde viene esta capacidad del lenguaje para quebrantar, para suscitar, ¿no? Todas las dimensiones y todas las condiciones de creación, pero al mismo tiempo todas las fuerzas de degradación, de devastación, de exclusión,
¿no? Esta fuerza tiránica del lenguaje brutal, ¿no? Que nos somete de repente, ¿no? Y prácticamente puede devastar una vida completa, sin miramientos, sin resguardos y sin posibilidad de resarcir nada, sin posibilidad de restaurar nada. Bien, ok, el lenguaje, la fuerza del lenguaje, el poder del lenguaje. Ahí, esto es lo que está diciendo Roland Barthes. Por eso es fascista el lenguaje, ¿no? Esta fuerza doble, esta fuerza ambivalente, esta fuerza al mismo tiempo omnipresente, que puede estar en cualquier lugar, en cualquier frase, en cualquier palabra, ¿no? En cualquier giro, en cualquier entonación de la voz. No se necesita una palabra, una entonación de la voz, un gesto, ¿no? Cuando André Breton, ¿no? habla de una palabra y todo está perdido, no se está refiriendo a un vocablo, se está refiriendo a un modo de decir, a un modo de hacer existir la palabra. Y este modo de hacer existir la palabra puede ser un soplo, un suspiro, un tono de voz. Eso puede ser, ¿no? Ahí puede estar la fuerza del lenguaje, ¿no? Una duda, una vacilación, un silencio. No hablar cuando tenemos que, o hablar cuando no tenemos que, y todo se da rumbo. En fin, el poder del lenguaje que tiene todas estas caras, todas estas facetas. Política es esto, ¿no? Poder es esta conjugación entre el poder, ¿no? El poder que está totalmente asentado sobre el vínculo humano, ¿no? Y la política que también está totalmente asentada en el vínculo humano, pero sostenida por el actuar, por el decidir, por la racionalidad, por las formas particulares de lidiar con la voluntad y el deseo. Ahí está. Esta es la política, la voluntad y el deseo, un modo particular de intervenir sobre las condiciones permanentemente cambiantes, permanentemente singulares de anudamiento de la voluntad y el deseo. Bien. La pregunta de hoy añadía otro elemento, si faltan algunos. La política es igual en todos los momentos de la historia. Esto que estoy diciendo no cambia con la historia. Por supuesto que cambia con la historia. Los modos de ejercer el poder cambian con la historia. Los modos de darse de la libertad cambian con la historia. Los modos de darse de esta potencia del lenguaje cambian de cultura en cultura, de lugar en lugar, de historia en historia, de tiempo en tiempo. Pero aparentemente estamos muy cómodos pensando que sabemos qué demonios es la historia. No, Marc Bloch, no, uno de los grandes historiógrafos de todos los tiempos, ¿no? Fusilado por los nazis. Marc Bloch, el inventor, bueno, el gran líder de la Escuela de los Anales. Marc Bloch empezó a interrogar ¿qué es la historia? La historia es la batalla de no sé qué, o es los personajes célebres, como se nos dice ahora, Juárez, Cárdenas y no sé qué. Eso es la historia para algún imbécil que no sabe de historia, que habla del cuarto no sé qué, en fin, no importa. No se trata de personajes, no se trata de momentos. ¿Qué es la historia? La historia, ¿no? Piensa Bloch, es lidiar con formas particulares de resonancia de la regulación, de la significación y de los procesos de identidad que comprometen
presencias y ausencias sociales. Déjenme tratar de descifrar este galimatías que acabo de decir. ¿De qué está hablando Marc Bloch? Está hablando en principio de algo muy simple. La historia no es lo que está pasando ahorita, es lo que pasó y lo que va a pasar. Lo que va a pasar es parte de la historia. Es decir, estamos ante una situación muy complicada, entrevista y mal planteada por Heidegger, como lo hace todo, pero que es bien peculiar, ¿no? Bien peculiar, que es el tiempo presente involucra el sentido de lo que estamos viviendo, involucra el sentido de lo porvenir. ¿Y cuál es el sentido de lo porvenir? ¿Quién sabe? O sí sabemos, la ausencia. La ausencia. ¿Y cuál es el sentido del pasado? La ausencia. El presente está en esta relación en la que sociabilidad se despliega temporalmente. La sociabilidad es la relación, por supuesto, con los presentes, pero también con todas las condiciones de ausencia y también las condiciones de eficacia a la distancia. Es decir, todos los que no están ahorita presentes aquí, pero cuya existencia nos está afectando. A ustedes y a mí nos están afectando gentes, procesos y situaciones ausentes. Nos están afectando ahorita, en esta relación que estamos teniendo, ¿no? Es decir, la ausencia no es algo ausente, es algo que incide, es algo que penetra, es algo que da forma, es algo que nos constituye en identidad. Y nos constituye en identidad en todas las modalidades de la ausencia, los muertos y los vivos presentes y no presentes pero vivos, y los que todavía no viven, los que están por vivir, que ya nos presionan. Actuamos en función de los que van a venir, no actuamos solamente en función de los vivos, actuamos en función de todos aquellos que habrán de existir cuando nosotros ya no existamos. Es una extraña modalidad del vínculo, una extraña modalidad de la responsabilidad ética, una extraña modalidad del vínculo de reciprocidad que se teje en el mundo social. Bien, la historia tiene que ver con estas modalidades diferenciadas, complejas, entreveradas de la temporalidad. El tiempo presente no es el tiempo presente, es la coalescencia del futuro y del pasado. El tiempo futuro es al mismo tiempo lo imposible de determinar, pero lo que de alguna manera se va prefigurando por la proyección del deseo, por la proyección de la voluntad, por el modo particular de la anticipación, por las formas particulares del conocimiento que se proyectan sobre el tiempo futuro en una condición particular de la espera. Ok, el tiempo es eso, no. La historia es estos tiempos que no son lineales, no hay pasado, presente y futuro, sino que el pasado es aquello del presente que hago vivir del pasado, ¿no? Y que traigo del pasado y que proyecto sobre el futuro. Los tiempos se mezclan, el futuro y el pasado se interdeterminan, ¿no? Mi presente es parte de mi futuro y parte de mi pasado, parte de mis ausencias, parte de lo que he perdido, ¿no? Parte de lo que recuerdo y de lo que no recuerdo. Porque sí, la memoria no es perpetua, también se extingue, a pesar de Freud.
Entonces, bien, la historia tiene que ver no solamente entonces con estos tiempos entreverados, sino con algo todavía más importante, la finitud. Sí, el tiempo humano es finito. Y el tema de la finitud, que Heidegger tematiza de una manera trivial con el ser para la muerte, pendejada del orden común. Adivinen que todos vamos a morir. No. Sorpréndeme. Dime algo que no sepa, doctor Heidegger. Bueno, en fin. Bien. Bueno, si no sabían, todos vamos a morir. Lo lamento, ¿no? Ok. Pasemos a pensar, ¿no? Bien. El tema del morir tiene que ver con el orden de la finitud. Y el problema de la finitud es algo extraordinariamente delicado. No es necesariamente la falta, no es lo que falta. El tema de la finitud desborda cualquier tipo de reducción al tema de la falta. El tema de la finitud tiene que ver con el orden de la extinción del existir. No necesariamente la muerte, la extinción del existir, el límite. Y la idea de límite desborda claramente, ¿no?, prácticamente todas las condiciones de la reflexión contemporánea. Pensar la historia es pensar el tema de los límites, pensar el tema de la finitud. El tiempo entonces se nos desdobla por todos lados cuando pensamos la historicidad, ¿no? Se nos desdobla porque la finitud prácticamente nos constituye y al mismo tiempo se constituye como un horizonte. Somos finitos, no es que estamos finitos, somos finitos. Nuestra condición es la finitud, ¿no? Nuestra propia condición es la finitud y no hay manera de lidiar con ella. Es una condición constitutiva del sujeto, su propia finitud. Bien, y es sobre el tema de la finitud, sobre uno de los problemas que está enteramente sostenido el vínculo con el otro. Georges Bataille, en un momento muy importante, dice: no hay experiencia de la muerte. Nadie ha venido de la muerte para decirnos cómo es. La muerte es siempre la muerte del otro. Sabemos qué es la muerte porque vemos morir al otro. Vemos morir a nuestro amigo, vemos morir a nuestros padres, vemos morir a los que nos rodean. La muerte es este modo particular de reconocer la extinción del vínculo. No es solamente la desaparición del otro como individuo, es la desaparición del vínculo, lo que supone precisamente el dolor inherente a la desaparición del vínculo, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con la desaparición del otro como individuo, pero no exactamente, ¿no? Nos enteramos todos los días de que murieron no sé cuántas gentes en el terremoto de Japón, ¿no? Lo lamentamos mucho, pero la verdad, no sentimos el dolor brutal que sentimos con la muerte de un hijo, de un padre, de un amigo. No hay comparación. No hay comparación en decir: chin, lo lamento por los pobres japoneses, deben estar pasando el carajo, ¿no? Y sí, me duele. No te duele, ¿eh? No te duele como te duele ese otro.
ese otro con el que tienes un vínculo, ¿no? El tema del vínculo es el tema decisivo del dolor. El dolor es del vínculo, no de la presencia o de la ausencia del otro como sujeto, como individuo, sino como, insisto, como vínculo. El tema del dolor tiene que ver con este momento de extinción de lo social que se confunde también con la extinción psíquica, con la extinción de mí como sujeto, ¿no? Sabemos que una de las partes brutales del dolor del duelo tiene que ver con un momento particular de extinción de sí mismo. Una parte de sí, cuando no es todo, se va con el otro, se va con el vínculo. Desaparece el vínculo y uno desaparece con el vínculo. Y este momento, que a veces es momentáneo, este proceso se rebasa, se supera, ¿no? A veces no. Freud le llamó melancolía, lo recordarán, ¿no? Este momento donde en realidad ese dolor no se supera, nunca más, ¿no? Ese dolor de alguna manera se vuelve una condición constitutiva de mi propio ser, ¿no? Bien, toda esta relación es precisamente un modo de darse de la finitud. El tema de la finitud, pues, es también, por supuesto, una condición fundamental de la historicidad. Si no fuéramos finitos, no habría historia, ¿no? La historia, entonces, tiene que ver con estas modalidades múltiples, con estas facetas distintas de la destrucción, la pérdida, la ausencia, en fin, la finitud en todas sus facetas, en todas sus variantes. La historia, entonces, como ustedes empiezan realmente, si me van siguiendo, ¿no?, a construir conmigo esta compleja historia, ¿no? Y a esta compleja historia se le añade la historia de las colectividades. Y la historia de las colectividades es una historia de múltiples temporalidades. Esto se lo debemos a Fernand Braudel. Fernand Braudel, uno de los grandes historiadores contemporáneos, precisamente estudiando la modernidad y precisamente estudiando el proceso de surgimiento del capitalismo, empieza claramente a reconocer algo que prácticamente había escapado a la observación, no solamente de los historiadores, sino de todo el mundo, que son las múltiples calidades de la temporalidad y que tiene que ver con ritmos y velocidades de transformación, ritmos y velocidades del devenir, ¿no?, de las instituciones, del devenir de los sujetos, del devenir de los procesos sociales, etcétera, etcétera. Otra vez, muy simple, las reflexiones grandes suelen ser bastante simples. Braudel se pregunta, ¿el ritmo con el que cambia o con el que ha cambiado la religión cristiana, cuánto ha durado? Ha durado algunos siglos, Bien, y el ritmo con el que ha durado el PRI, bueno, duró, ¿ya? ¿No? Bueno, duró mucho más breve, gracias a Dios, ¿no? Y el ritmo con el que va acelerando el proceso social López Obrador, frenético, ¿no? Bueno, son todos ritmos equiparables, son todas velocidades equiparables.
Lo social está hecho de un solo ritmo, de una sola modalidad de variación, de una sola manera de organización de la temporalidad social. No, las temporalidades sociales son múltiples y también entrelazadas. Y ahí estamos inscritos nosotros, y nuestros vínculos, y nuestro mundo, nuestras formas de vida están ahí, estructuradas. Bien, todas estas complejidades se van cristalizando en algo muy simple, algo que solemos llamar nuestra forma de vida, cristalización de todo esto. Y por esta densa cristalización de todo esto que estoy ahorita elucubrando, ¿no? Podemos en realidad encontrar las complejidades de lo político y los modos particulares de darse de una manera al mismo tiempo sutil, omnipresente, diseminada, tiránica o a veces suave y concesiva, ¿no?, del poder. A veces incluso placentera del poder. Bien, pues esta es la primera parte de la pregunta, ¿no?, por la que estoy aquí. La segunda parte de la pregunta, diablos, es peor. ¿Y qué tiene que ver el psicoanálisis con esto? Dioses, ¿no? ¿Cómo responder a esta pregunta? Bueno, bien, permítanme una confesión necesaria. Yo no soy psicoanalista, como es obvio, ¿no? Todo lo que he dicho no es una reflexión de psicoanalista. No soy psicoanalista. Y entonces, ¿por qué me doy la autorización, como suelen decir por ahí, de hablar de este tipo de temas? Por una especie de perversión particular. Llevo 30 años leyendo a Freud. Y de esos 30 años, 20 a Lacan. Quiero decir que esos 20 no he entendido nada, pero no importa, no importa. El esfuerzo lo he hecho, se los juro, ¿no? Que bueno, mis limitaciones neuronales, ¿no?, estén actuando, ¿no?, de una manera inhibitoria, ¿no? Ni modo, eso, lo que natura non da, Salamanca non presta, entonces, ni modo. Con Freud he tenido un poquito más de suerte, no mucha más, pero un poquito más, ¿no? Dediqué una parte de mi vida a esto, mi tesis de doctorado sobre Freud, ¿no? Y bueno, puedo decir que conozco la obra de Freud no como la Biblia, ¿no?, versículo por versículo, pero lo he leído con pasión, cosa no siempre favorable, ¿no?, pero con pasión y devoción, ¿no? Ninguna de las dos favorables, ¿no? No lo lean así, ¿no? No es una recomendación, ¿no? Estoy ahorita en confesión, ¿no? Bien, y esto me ha permitido, ¿no?, una mirada particular, ¿no? Una mirada que me llevó en principio a pensar la relación problemática de Freud primero con la filosofía, que era el tema más inquietante, o sea, cuál es la relación de Freud con la filosofía del siglo XIX, etc. Y después, ¿no?, mucho más, cuál fue la relación íntima, compleja de Freud con el pensamiento contemporáneo. Y dentro del pensamiento contemporáneo, el pensamiento crítico contemporáneo, y dentro del pensamiento crítico contemporáneo, por supuesto, el tema de la política, ¿no? Bien, ok, esto me fue llevando a un problema central.
El problema central gira en torno de dos temáticas al mismo tiempo distintas, complejas, ¿no? Uno es el tema de la pulsión, el problema de la pulsión, ¿no? Es prácticamente un lugar común, no sé si es cierto, pero un lugar común que he oído en mucha gente, ¿no? Incluso un tal doctor Jacques Lacan, ¿no? Hablar de que la pulsión es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. No tengo ninguna objeción al respecto, ¿no? Mi ignorancia no me lo permite. Entonces, bien, de todas maneras, llegando a este punto, efectivamente, el tema de la pulsión es un punto nodal que de alguna manera empieza a gestarse desde los primeros momentos de la reflexión de Freud, ¿no? Quiero decir, el tema de la pulsión no es una ocurrencia que culmina precisamente en la redacción de los trabajos de metapsicología, ¿no? Pulsión, el famoso y justamente célebre artículo de Pulsión y Destinos de Pulsión, ¿no? Que es uno de los trabajos inagotables de Freud. Uno lo puede leer 200 veces y las 200 veces uno dice, cada vez es fuente de reflexión. Pero no fue una invención súbita. El concepto de pulsión está desde el momento mismo en el que Freud está trabajando, adivinen qué, el lenguaje. Hay dos temas que atraviesan la obra de Freud y la atraviesan problemáticamente: el dolor y el lenguaje. De las dos habla Freud todo el tiempo. De las dos no puede decir nada interesante. Freud tiene un bloqueo brutal con el dolor. Tan tiene un bloqueo brutal con el dolor que elige una palabra extraña: displacer. Ok. Freud comienza su trabajo hablando del displacer. Después se vuelve el principio del placer, pero al principio no era el principio del placer, era el principio del displacer. Progresivamente se va transformando la nomenclatura, va pasando del principio de displacer, después al principio de displacer-placer, y para después llegar al principio del placer, que es el que se constituye ya en el concepto fijo, hegemónico, ¿no?, dentro de la obra de Freud. Bien, la relación placer-displacer deja siempre una especie de extraña pregunta: ¿y por qué no placer-dolor? ¿Dónde aparece este término placer-dolor, ¿no? Esta relación placer-dolor. Muy tardíamente en la obra de Freud, muy tardíamente, Freud acuña nuevamente un término extravagante: Schmerzlust, ¿no? Es decir, directamente en alemán, dolor-placer, pegados, ¿no? Pegar las dos palabras, Schmerzlust, en alemán no es una barbaridad como lo es en español, ¿no?, porque es una lengua aglutinante y el alemán permite esta especie de fusión, ¿no?, de dos palabras que entran en una relación de caso, ¿no?, una con otra, y eso las hace tolerables. De todas maneras, no les quita la ambigüedad, ¿no? En realidad, ¿no?, el uso de este dativo sintético, ¿no?, que es muy del alemán y también un poco del inglés, muy del alemán, es algo particular, ¿no? Es decir, efectivamente permite
decir dolor-placer. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Hay dolor en el placer o hay placer en el dolor? ¿O ambas? ¿De qué me estás hablando? ¿No? ¿Dónde termina y dónde comienza el placer? ¿No? ¿Cuál es el modo particular de participación del dolor en el placer y del placer en el dolor? ¿Esto es constitutivo del placer o constitutivo del dolor? Por supuesto que Freud, cuando acuña ese término, inmediatamente se alarma, ¿no? Se da cuenta de que el término es absolutamente luminoso, tan luminoso que está a punto de fundir la obra entera de Freud. Hay que cuidarse de esas luminosidades, dice Freud, ¿no? Inmediatamente abandona esta luminosidad deslumbrante, de esa intuición brutal, ¿no? Donde Freud se permite por primera vez, ¿no?, deshacerse de la relación placer-displacer para entrar directamente en la relación placer-dolor, ¿no?, y producir esta especie de relación intensa, indeterminada, esta fusión violenta entre placer y dolor, que uno efectivamente, ¿no?, advierte como una de las grandes aportaciones y que no está lejos de la idea de goce de Lacan, hasta donde yo poco entiendo de eso. Bien, este Schmerzlust, ¿no? Schmerz, dolor, Lust, placer, pero Lust, ok, con sus asegúnes, Schmerzlust, ¿no?, va a ser un momento muy revelador en la escritura freudiana, ¿no? Y uno no puede pensar que Freud es un hombre descuidado al escribir, todo lo contrario. No es un francés, ¿no?, que escribe cualquier cosa, ¿no?, como los franceses. No, es un alemán, ¿no?, y escribe con una extraordinaria claridad y con un cuidado verdaderamente meticuloso. Freud no es un descuido, no es un, ay, bueno, se me fue, no, es una palabra ponderada que cae brutalmente. Freud se desconcierta brevemente en un párrafo, se recompone y a otra cosa. No vuelve nunca más. Never again. Nunca. ¿No? Bien. Esto marca precisamente esta relación extraña con el dolor. Si ustedes rastrean el tema del dolor en Freud, es uno de los más extravagantes, porque es el que induce en Freud la mayor parte de las confidencias o confesiones de imposibilidad. Cada vez que trata del dolor dice, bueno, no sabemos lo suficiente, entonces abandonemos el tema. O, bueno, no podemos avanzar más sobre este tema, lo dejamos para otro momento. O, bueno, esto se ha convertido en uno de los elementos enigmáticos sobre los que no hemos podido avanzar mucho hasta la fecha. Cada vez que Freud topa con el dolor, observamos este tipo de comentarios bien peculiares, que además solamente en un hombre de la honestidad intelectual intachable de Freud, ¿no?, intachable, es el hombre más honesto que he conocido en mi vida, ¿no? Y Freud confiesa, esto no lo sé, hasta aquí no llego, más para allá no puedo decir nada, ya sobre esto no puedo profundizar, en fin. Y sin embargo, ¿de qué otra cosa trata el psicoanálisis que del dolor?
Si yo le pregunto a un psicoanalista, a veces le he preguntado, tengo muchos amigos psicoanalistas y muchos enemigos también, pero no importa, eso no importa. ¿Cuál es un poco el sentido, ¿no?, del psicoanálisis? El dolor psíquico. Es decir, el problema no es estrictamente hablando la cura, porque no se sabe exactamente qué es curar, ¿no? Pero se trata de lidiar con el dolor, de lidiar, de pelear con el dolor, de intervenir en el dolor, de intervenir, de hacer algo con eso, ¿no? Y es al mismo tiempo una confesión de imposibilidad y una confesión de una vocación a lo enigmático. Es decir, esencialmente estamos destinados a lidiar con lo indecible, con lo incognoscible, con aquello que de alguna manera nos está permanentemente desbordando, porque el tema del dolor es como el tema del poder, tiene 1000 rostros, ¿no? No hay un dolor, no hay el dolor. Los dolores son infinitos, cambiantes, momentáneos, intensos, largos, perpetuos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo calificar este dolor perpetuo? ¿No? Este dolor perpetuo, eso que llamamos la soledad, no es una modalidad del dolor, ¿no? Eso que llamamos la melancolía, por supuesto que es una modalidad del dolor, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasa con el dolor? En algún momento, en un debate sobre los manicomios, ¿no?, a un antipsiquiatra debatiendo con otro antipsiquiatra, con esta antipsiquiatría poético-revolucionaria que floreció en algún momento y que elogiaba el valor revolucionario de la locura. Este psiquiatra decía, sí, la locura suena maravillosa para quien no la tiene, ¿no? El poder revolucionario de la locura hartó, figura cardinal, emblemática, y el dolor de Artaud, el dolor profundo y brutal de Artaud, ¿no? El dolor profundo de la locura de veras, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Celebrarlo? ¿Elogiarlo? ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! ¿No? ¡Qué padre! ¡Qué bueno que estás loco, maestro! No sabes, eres revolucionario, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. ¿No? El tema del dolor es un tema brutal. El tema del desgarramiento del sujeto, el tema del desgarramiento brutal, de la pérdida, del extravío radical, ¿no? Quizá no es tan tema de celebración. Entonces, el tema del dolor es uno de los temas complejos. El tema de la energía y el tema de la energía que culmina con el tema de la pulsión, ¿no?, es otro. El tema de la energía había aparecido claro en la filosofía del siglo XIX y quizá desde antes, ¿no? Si le creemos al propio Nietzsche, ¿no?, el gran tema, el gran antecedente del tema de la energía psíquica, es ni más ni menos que Spinoza, ¿no? Es decir, el siglo XVIII, ¿no?
Spinoza, que de alguna manera, con un concepto fundamental, que es el concepto de conatus, ¿no?, había prefigurado ya, ¿no?, quizá los elementos fundamentales del vitalismo filosófico, es decir, de este tema de la celebración de la vida como objeto fundamental de la filosofía. En el caso de Spinoza, no lleva directamente el nombre de la vida, sino el tema de la potencia, porque el tema de la potencia es el que conecta al hombre con Dios, ¿no? Pero podemos pensar que es en realidad la tematización de la vida lo que está ahí en Spinoza, y en Spinoza el conatus está directamente conectado con el deseo, ¿no? Lo que es persevera en su ser, dice Spinoza. El ser persevera en su ser. Y este perseverar en el ser de Spinoza quiere decir pone en juego su deseo de la potencia desea potencia. La potencia desea acrecentar la potencia. Y ese es el deseo, ¿no? De ahí esta lucha ahora contemporánea entre quienes sostienen el deseo relativo a la falta y el deseo relativo a la exuberancia vital. El deseo es exuberancia vital, es potencia vital, es potencia que desea potencia, ¿no? Esto es Spinoza. El deseo está en la potencia misma, la potencia que no puede existir sin aspirar a su propio devenir mayor potencia, ¿no? Y esto es el deseo. El deseo es devenir más fuerte, más vivo, más potente, ¿no? Bien. La filosofía del siglo XIX, de alguna manera, junto con el romanticismo, ¿no?, va a tratar de concentrar y aquilatar todo esto, pero va a topar con algo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la condición ontológica de la fuerza? Y aparece el doctor Schopenhauer en el horizonte, y Schopenhauer dice, no, el nómeno es la energía, es la fuerza vital. Eso es el nómeno, esa es la cosa en sí de Kant, eso es lo inabordable, eso es el principio de todo, pero no es inabordable, el principio de todo. En el fondo de todo lo que es, hay un ser, hay algo que es fundamental, la energía, la fuerza. No son lo mismo, pero por ahora. La fuerza y la energía están ahí, ¿no? Están detrás, ¿no? Todo es eso, ¿no? Hay que esperar a los astrónomos para que nos digan que el Big Bang, ¿no? Bueno, sí, pero ¿quién hizo detonar el Big Bang? O sea, ¿qué pasa con la fuerza del Big Bang, la energía del Big Bang, ¿no? Es decir, en el fondo, otro nombre para Dios es energía, por decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, es lo indecible, es lo inaprehensible, es lo inabordable, es lo informulable. Ahí está. Y Freud firma el manifiesto energético en el siglo XIX. El manifiesto energético que dice ni más ni menos que finalmente todo es energía, ¿no? Lo firman junto con Freud un tal Albert Einstein, probablemente han oído hablar de él, un fisiquillo por ahí de tercera, otro físico también de tercera, ¿no?, que descubrió todo lo de las ondas ultrasónicas, que es Ernst Mach, en fin, ¿no?, algunos cuantos firman ese manifiesto energético, ¿no? Y Freud también, ¿no? Y el modelo energético aparece en el centro de las preocupaciones de Freud y prácticamente va a abordar toda la génesis conceptual de la primera fase de la creación conceptual de Freud. Todo está centrado sobre la dinámica de la energía.
toda. Y hay 3 obras fundamentales. Por supuesto, ¿no?, la más importante de todas, el proyecto de fisiología para neurólogos, ¿no?, pero también, no menos importante, es la concepción de las afasias. ¿Qué está haciendo Freud? Freud es un monstruo. Empecemos por ahí, ¿no? Y está simultáneamente trabajando las afasias, es decir, modelo neurológico, neurolingüístico de las afasias, la histeria, y al mismo tiempo, detrás de él, ¿no?, todo el acercamiento al problema traumático, a toda la dimensión traumática fisiológica. Es decir, toda la dimensión fisiológica, el comportamiento fisiológico y al mismo tiempo también el soporte filosófico de la filosofía de la naturaleza de su maestro, ¿cómo se llama? Ni más ni menos que del principio de constancia. ¿Cómo se llama? No me digan que ya somos todos afásicos aquí, que yo lo sé, está bien, pero todos. Fechner. No, Fechner. Bien, Fechner. El modelo fegneriano, que en realidad va a acompañar a Freud toda la vida y que es el que va a aportar el concepto cardinal del principio de constancia, que va a ser el fundamento del pensamiento pulsional. Bien, Freud está trabajando en estas 3 vertientes simultáneamente, ¿eh? Y el tema del anudamiento de estas tres vertientes tiene un nombre particular, extraño: la interpretación de los sueños. ¿Cómo va a dar Freud, anudando, ¿no?, los fundamentos de la filosofía de la naturaleza, ¿no?, los modelos fegnerianos de la energía, el principio ontológico del fundamento energético, ¿no?, y al mismo tiempo las teorías del lenguaje y los fundamentos neurofisiológicos del lenguaje? ¿Cómo anuda todo esto en una reflexión sobre la histeria que culmina en el sueño? Hay que ser Freud, no lo intenten, ¿no? Es para profesionales. Bien, bien, pero Freud, en el proyecto de fisiología para neurólogos, descubre 2 cosas importantes. Primero, el concepto de experiencia, un concepto de experiencia, podríamos decir, propiamente kantiano, una experiencia, ¿no?, casi a priorística. Y esta experiencia tiene 2 caras. Freud descubre en ese momento que todo el comportamiento de la dinámica psíquica está sostenido sobre 2 experiencias. La experiencia del dolor, aparece el dolor de una manera central, la experiencia del dolor y la experiencia de satisfacción. ¿Hay una relación entre ellas? Sí y no. Aquí es donde está uno de los nudos complejos del pensamiento de Freud. 2 experiencias fundamentales. Y sobre estas 2 experiencias fundamentales y el tema de la memoria, aparecerá el tema del deseo. El deseo, en realidad, es la conjugación sintética de las 2 experiencias, del deseo, del dolor y la satisfacción, ¿no?, bajo el tema de la pérdida, ¿no?, que es precisamente aquello que desata o sostiene lógicamente la conformación formal del deseo. Bien, todo esto les estoy hablando de 1895,
1895, ¿eh? O sea, un momento pre-psicoanalítico, por supuesto, ¿no? Y antes de la escritura del Traumdeutung, ¿no? De la interpretación de los sueños. Bien, pero ahí descubre quizá el núcleo más importante, político y ético. Descubre algo muy simple, ¿no? Muy simple. La díada madre-hijo. Y la díada madre-hijo tiene una dinámica extraordinariamente compleja en su dimensión primordial. La díada madre-hijo, ¿no? Lacan lo trabaja de una manera impecable cuando trabaja el tema de la negación. De bastos. Bien, el tema de la negación, que es el tema de la aparición del otro, es decir, la aparición del objeto materno, la aparición del objeto de satisfacción. ¿Hay satisfacción sin objeto de satisfacción? ¿No? ¿Qué pasa con el objeto? Todo el tema del objeto, ¿no? Que fue materia de una interesantísima elaboración en la mañana. Todo el tema del objeto. ¿Cómo surge el objeto? ¿Cómo surge? Pero el objeto es al mismo tiempo un modo de representación y un modo de expresión afectivo, ¿no? Mucho más que cognitivo, ¿no? Es decir, evidentemente Freud asocia a ese momento constitutivo de la subjetividad el par amor-odio, ¿no? El par amor-odio que está marcado por la experiencia del dolor, que está a su vez asociado con el tema fundamental políticamente del desvalimiento. Bueno, así traduzco yo, ¿no? Desvalimiento, Hilflosigkeit, ¿no? Helplessness, que es, como Freud nombra, la experiencia fundamental de ese momento en el que el niño siente la fuerza al mismo tiempo de la necesidad, pero la imposibilidad de satisfacer, la necesidad, ¿no? Por la ausencia del objeto materno, ¿no? Es decir, la impotencia ante, ¿no? La imposibilidad de, ¿no? Y todo este núcleo, todo este momento originario, Freud lo tematiza de una manera singular. Este es el momento en el que surge la raíz de lo moral, dice Freud. El momento constitutivo de la moral, y es al mismo tiempo el momento constitutivo del vínculo político, digo yo. Hilflosigkeit, el tema de la impotencia. El tema de la impotencia, que es el tema de lo político, que es el tema del poder, la relación de la impotencia con el poder, ¿no? Si nosotros leemos a contrapelo la idea de poder, ¿cuál es la idea negativa del poder? El no poder, la impotencia, Hilflosigkeit, ¿no? Pensar el poder es pensar también la imposibilidad del poder, los límites del poder. Los límites, la historia, la historicidad del poder, los límites, ¿no? Estamos entonces en este momento originario de la reflexión freudiana, que es al mismo tiempo el núcleo de todo su trabajo teórico, ¿no? El fundamento de todo lo que habrá de desarrollar más tarde, ¿no? Y al mismo tiempo el punto en el que brota ya los elementos fundamentales de lo que habría de ser
su reflexión al mismo tiempo psicoanalítica, es decir, la metapsicología, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, político, social, ¿no? Y podemos decir también lo que sostiene algo que quizá nos atreveríamos a llamar la ontología de esta condición de sujeto en devenir, que es en realidad la tópica fundamental de Freud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mier. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Quién quiere participar? ¿Sí? De este lado, por favor. Le agradezco esa rigurosa lectura epistémica de la obra de Freud. Y me llama, claro, a atención que el señor no se... Disculpe, estoy hablando en portugués. Sí. Algo medio intelijo, no mucho, pero... Sí. Me llama la atención que usted no haga el movimiento, porque ciertamente conoce la cuestión, no haga el movimiento de producir el giro que desde esta lectura epistémica rigurosa, la lectura que Lacan hace de Freud, reintroduce dentro de una nueva vertiente epistémica estos mismos conceptos que usted ha señalado. Sí. En particular me voy a permitir, justamente en el ejercicio del debate, que me parece de la mayor relevancia, y le agradezco mucho que lo traiga de esta manera, ¿no? Me voy a permitir tomar dos puntos de su exposición. Uno es el de la lectura de la cuestión de la pulsión, que en el capítulo 13 del seminario 11 Lacan retoma, y en el capítulo anterior lo retoma parcialmente, pero plenamente en el capítulo 13. Y donde, digamos, la cuestión de la energía, que en Freud es prevalentemente centrífuga, en Lacan es prevalentemente centrípeta. O sea, hay una inversión de la dirección de la energía. Si la energía viene del lenguaje, cosa que usted mismo ha dejado a caballo, digamos, en una pendulación, no lo ha definido, Lacan lo define como la energía viene del discurso, o sea, del lazo lógico que el discurso y el significante producen en su intersección, o sea, el corte de la representación del sujeto que el discurso, en tanto lugar de saber de la especie, le impone al sujeto, y que esa carga del saber de la especie es la carga de fuerza mayor. Digo, hay una transformación en la historia del psicoanálisis de esa perspectiva epistémica sobre la fuerza. Ese es un punto sobre el que me interesaría escucharlo porque, bueno, por la rigurosidad que caracteriza su trabajo, y que seguro nos puede ayudar a repensar algunas cosas. El otro punto es la cuestión de la libertad, que hoy es un asunto quemante, es un fuego vivo. Sí. Que usted lo relaciona justamente con
empezó por ahí con la masacre. O sea, justamente es lo que Lacan retoma de esa problemática de la pulsión de muerte, que está en Freud bajo ese rubro. La retoma en dos momentos, por lo menos en dos momentos. Uno, cuando se trata de las entrevistas que le hacen publicadas bajo el título de Radiofonía y Televisión, donde le preguntan acerca de la libertad y él dice: yo no hablo de lo que no existe. Ese es un punto. El otro punto es su escrito Kant con Sade, donde incluso en su evocación faltó, me permito, vea la audacia mía, ¿no? Faltó la presencia de Sade. Me preguntaba yo, pero ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? ¿No? Porque me daba unas ganas bárbaras de interrumpirlo y decirlo: métalo a Sade ahí. Justamente porque acompañando su elaboración, en realidad la cuestión de la libertad, coincido, claro, no habría cómo evitar ese biais, está situada en la cuestión del mal, ¿no? Justamente es lo que le hace a Lacan decir acerca de Sade: la verdad es hermana del goce. Y el goce es siempre el goce del otro. O, como diría Duchamp, los que mueren son siempre los otros. Ese es el epitafio que él eligió. Justamente porque si nos suponemos gozantes o nos ponemos en posición de goce, es del orden de la alteridad, es en la heteronomía que nosotros gozamos. No sabemos ahí que nos tornamos, que sacrificamos nuestra autonomía, o sea, que nos tornamos en realidad esclavos que nos ofrecemos a la esclavitud del lenguaje, que es lo que nos hace lazo con el otro y lo que nos permite hacer del otro nuestro objeto de goce. Si no, no hay. Justamente es aquí donde Kant y Sade se juntan de una manera, de una dialéctica imposible. Justamente porque, digamos, si el goce es siempre el goce del otro, si los que mueren son siempre los otros, digo tomando a Duchamp, si el goce es siempre el goce del otro, esto quiere decir que la libertad es inevitablemente deslizada hacia el orden del mal, porque se trata de la falla ética de hacer del otro el objeto de mi goce hasta la muerte, como bien lo dice en su obra Sade, cuando Sade pone en juego su obra teatral y en uno de esas obras, pequeñas obras, uno de los personajes le pregunta al otro: pero ¿vas a gozar hasta cuánto del otro? Y no exactamente en estos términos, pero ¿hasta cuánto? Hasta la muerte, dice. Bien. Esto le da a la pulsión de muerte de Freud otro biais, quiere decir otra episteme. La de Lacan es otra episteme que invierte la posición de la fuerza y que crea una ética donde la cuestión del mal no es esencial, sino producto del lazo social. Bueno, disculpe la extensión. No, le agradezco muchísimo su intervención, ¿no? Me parece realmente muy importante, muy interesante, y trataré de, en lo que pueda, aclarar algunos puntos. Bien, en primer lugar, quizá
no he sido suficientemente justo con Lacan, ¿no? En el sentido de que no le he reconocido que mi propio punto de vista, esto que expuse, en realidad no es ajeno a la propuesta de Lacan, sino que deriva de ella, ¿no? Quiero decir, quizá debemos, entre muchas otras cosas que debemos a Lacan, no solamente buenas, también malas, entre otras cuotas de confusión bastante notables, pero también cosas muy buenas, ¿no? Una de las buenas que tenemos es haber puesto de relieve el papel fundamental del proyecto de psicología para neurólogos en la obra de Freud. El proyecto de psicología para neurólogos tiene un lugar muy extraño, muy delicado, ¿no? Porque permaneció prácticamente marginado de la obra de Freud, completamente, como si fuera una especie de rayones o de cuadernos inservibles, de esos cuadernos de trabajo fallidos que todos tenemos, ¿no? Y que no valía ni siquiera la pena publicarlo, ¿no? Sin embargo, las obras completas de Strachey, de la versión inglesa, incorporan claramente, con la aprobación de Freud, ¿no?, el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Pareció una extravagancia. Muchos se acercaron a ese gesto de Freud como una especie de extravagancia, casi nostálgica, ¿no? O sea, claro, pues sí, introduce sus cuadernitos de primaria, ¿no? Porque era un hombre nostálgico, porque no le latía el corazón. No. Sí, dijo, ay, sí, hombre. Cuando yo estaba en la facultad, miren lo que escribía. No es así. Le debemos a Lacan, ¿no?, una observación fundamental sobre el modo particular en el que el proyecto de neurólogos está fundando la obra de Freud. Prácticamente el fundamento epistemológico serio de la obra de Freud está en el proyecto de psicología para neurólogos, y el proyecto de psicología para neurólogos será una obra viva a lo largo de toda la biografía y toda la obra freudiana. Esa idea es de Lacan, no es mía, advierto. Ok. Al mismo tiempo, ¿no?, Lacan advierte la necesidad de otras lecturas del proyecto, ¿no? Es ahí donde yo encuentro un lugar para mí, ¿no?, que dice, ok, sí, ¿no?, efectivamente el proyecto, una vez que uno lo lee, se puede leer de muchas maneras, ¿no? Es decir, admite múltiples lecturas, y esto no fue una de mis intenciones. Es decir, evidentemente Lacan tiene las suyas, y el tema, la orientación de Lacan, me permito hablar realmente sin demasiado conocimiento de causa, está mediado por la historia misma del proyecto de Lacan, que es de una riqueza y de una extravagancia considerable. Es decir, si uno ve la matriz de la que surge esta reflexión lacaniana, ¿no?, podemos observar una enorme cantidad de componentes que no son desdeñables, ¿eh? El primero es una relación al mismo tiempo fundamental y conflictiva con la psiquiatría francesa contemporánea, es decir, con Janet, ¿no?, con toda la perspectiva de Janet, ¿no? Primer componente, complejo. Segundo componente complejo, su integración marginal pero casi militante con el movimiento surrealista, ¿no?, que lo llevó a escribir en la revista Minotauro, ¿no?, y lo llevó a escribir un artículo muy peculiar en la revista Minotauro de los surrealistas, ¿no?, sobre el tema del estilo, etc. Una cosa muy importante.
Otro elemento muy importante es que en los años 30, ¿no?, aparece en Francia, ¿no?, junto con la ebullición del movimiento surrealista, ¿no?, el desarrollo de una vertiente muy compleja del pensamiento antropológico de ese momento, encarnada por el Collège de Sociologie, ¿no? Y el Collège de Sociologie integra ni más ni menos que Roger Caillois, Georges Bataille, Pierre Klosowski, ¿no?, Leiris, Michel Leiris, etc. Es decir, en realidad se vuelve un lugar donde se conjugan una serie de reflexiones sociopolíticas y estéticas fundamentales. Lacan tiene un diálogo muy íntimo, tan íntimo que le huele a la mujer, a Georges Bataille, ¿no? La relación de Georges Bataille de Jacques Lacan con el Collège de Sociologie es a través de la mediación de quizá el filósofo con mayor incidencia en el pensamiento filosófico y político de ese momento, que es Alexander Kojève. Alexander Kojève, que es quizá la mayor influencia intelectual sobre todo el mundo francés de los años 30, ¿no? Kojève tiene un seminario similar al de Lacan, también masivo, donde todo París está ahí, están todos los grandes intelectuales franceses yendo a oír a Kojève, y Kojève trabaja sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Hace una lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿De qué trata la fenomenología? ¿Cuál es el elemento fundamental que se ve claramente en Lacan, ¿no? Porque Lacan lo toma directamente, casi directamente de Kojève, ¿no? Es el desarrollo en Lacan de la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo, tal y como la desarrolla Kojève en ese seminario, prácticamente pasa integral, leída en clave psicoanalítica, esta vez, ¿no?, a la reflexión de Lacan, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son las características de la lectura de Kojève de Hegel? Que no es una lectura hegeliana de Hegel. Curiosamente, lo que hace Kojève es una lectura fenomenológica de Hegel, es decir, en clave heideggeriana. Lo que introduce Kojève es ni más ni menos que el virus heideggeriano, ¿no?, que le va a rendir, pero masivamente, al doctor Lacan, ¿no? Bien, si nosotros vemos todo esto que está ocurriendo y en el que el joven Lacan es un joven en ese momento cuando está trabajando. La cuestión de la servitud voluntaria. Sí, también. Es la cuestión que toma de Kojève, ¿no? Claro. Que es muy importante en esa nueva episteme, justamente porque se trata de la fuerza desde el campo del discurso y el saber. Ajá. Bueno, Sí, no. Se trata de que dialoguemos, de la discusión. No, es enriquecedor todo esto, me parece a mí. Entonces, bueno, vemos cómo la matriz del pensamiento de Lacan ya en ese momento es extraordinariamente compleja, ¿no? Y Lacan está articulando todos estos elementos en estas propuestas iniciales, cuyo producto inicial es ni más ni menos que quizá el artículo más importante desde mi punto de vista, ¿no?, de la primera fase de Lacan, que es la fase del espejo, ¿no? En la fase del espejo, en la primera versión de la fase del espejo, Lacan condensa
todas estas facetas de su pensamiento, ¿no? Y entonces vean la complejidad, o sea, cómo anuda Lacan todos los debates de la psiquiatría francesa del momento, psiquiatría, que además los franceses nunca la abandonan hasta la fecha, son tercos. La filosofía, digamos, heideggeriano, hegeliano, montaigniana, del seminario de Kojève, su vínculo con los surrealistas, de ahí lo imaginario, que también tiene los ecos de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre está escribiendo, en el mismo momento que Lacan está escribiendo El estadio del espejo, Jean-Paul Sartre está escribiendo l'imaginaire. ¿Le suena el término l'imaginaire? Claro, Lacan también habla del imaginaire y dialoga con Sartre, dialoga de una manera áspera y casi podríamos decir hepática, porque además no se toleran mucho. O sea, los dos van al seminario de Kojève, están sentaditos así como ustedes. Uno está escribiendo l'imaginaire en clave fenomenológica y Lacan está explorando el concepto de lo imaginario, l'imaginaire, ¿no? En la vertiente también fenomenológica, pero con clave ya claramente freudiana, ¿no? Bueno, evidentemente la matriz es bien interesante y bien compleja, ¿no? No es trivial. Perdón si yo de repente hago algunas alusiones bien frívolas, ¿no? Pero es un poco para darle aire a la exposición, ¿no? Uno se tiene que pelear con alguien, ¿no? Entonces, pero no tiene nada de frívolo, ¿eh? No tiene nada de frívolo. Realmente es un momento de gran altura del trabajo intelectual. En la segunda versión del artículo del estadio del espejo, que será prácticamente década y media después, aparecerá década y media después, Lacan ya ha incorporado nuevos términos. Y si ustedes ven la arquitectura del estadio del espejo, la arquitectura del estadio del espejo es extraordinariamente interesante porque ya en ese momento, incorpora una discusión que ha tenido previamente con la sociología francesa en un trabajo, en un artículo de diccionario que se llama La familia, ¿no? Donde Lacan dialoga... La causalidad psíquica. Así es. La causalidad psíquica. Así es. 46, que es una reunión, pero brutalmente, de una discusión muy encarnizada, en la que él se enfrenta por primera vez a Henriette, ¿no? Y que fue testimoniada por Julián de Ajuliaguerra, ¿no? Que, bueno, me permito decir, después me la contó. Porque yo hice seminario con Julián de Ajuliaguerra. Okay. Y me dice, vos no sabés cómo se agarraron. No, seguramente. En el 46 se mataron. Seguramente, porque había que dilucidar toda la herencia psiquiátrica detrás de todo esto, ¿no? Pero detrás digamos, apuntalando el pensamiento de Lacan, estaba ni más ni menos que toda la escuela de la sociología durkheimiana y la punta de lanza de la sociología durkheimiana, ni más ni menos, un joven antropólogo que se llamaba Claude Lévi-Strauss. Y Claude Lévi-Strauss venía desembarcado, ya empezamos con los chismes, ¿no? Venía desembarcado de Nueva York, y adivinen qué había pasado en Nueva York, ¿no? Lévi-Strauss no era antropólogo de formación, ¿no? Lévi-Strauss era filósofo de formación.
y en realidad se va de paseo al Brasil. Eso dicen las malas lenguas, ¿no? Él dice que se va de trabajo etnográfico, pero yo creo que fue al Holiday Inn, y ahí escribe uno de los más provocadores libros de ese momento, que se llama Tristes Trópicos, Lévi-Strauss. ¿Qué hay en Lévi-Strauss, en Tristes Trópicos? Ya la inquietud sobre el lenguaje y la escritura está ahí, en Tristes Trópicos. El lugar del lenguaje y la escritura en el mundo de los Bororo y de los Nambiquara, ¿no? Bien, pero después viaja a Nueva York, ¿y qué se encuentra en Nueva York? Se encuentra, y estos encuentros son maravillosos, porque hablan de la complejidad de cómo se produce la reflexión intelectual. No es un problema de ocurrencias, sino es un largo proceso complejísimo de reflexiones colectivas, ¿no? Uno de los más importantes lingüistas de toda la historia de la lingüística, que es ni más ni menos que Roman Jakobson. ¿Rey de bastos? Ok, termino los chismes. Lo más interesante, hombre, los chismes. Y resulta que, bueno, llega Lévi-Strauss a Nueva York, y el doctor, ¿no? Roman Jakobson está dando un ciclo de conferencias que se llama 6 conferencias sobre sonido y sentido, que es una de las más maravillosas, importantes, luminosas introducciones a la lingüística estructural de todos los tiempos, ¿no? Es una introducción que Roman Jakobson estructura a partir de una lectura de los poemas de Edgar Allan Poe, ¿no? Y es una cosa absolutamente deslumbrante, ¿no? 6 poemas sobre sonido y sentido. Y el propio Lévi-Strauss confiesa, no yo, ¿no? Es un chisme propagado por el propio Lévi-Strauss, ¿no? Que él estaba sentado en el auditorio escuchando a Roman Jakobson cuando dijo: ahora entiendo cuál es el camino de la antropología. La antropología tiene que ser estructural, ¿no? Lo pensó oyendo a Roman Jakobson hablar de la lingüística estructural, ¿no? De ahí el encuentro Lacan-Lévi-Strauss, ¿no? Que se vuelve una matriz absolutamente creadora, ¿no? Ahí aparece esta relación íntima también, que habrá de tejerse de una manera central entre Lacan y el lenguaje, ¿no? A partir de la obra de Lévi-Strauss, pero a partir no de cualquier obra de Lévi-Strauss, sino de la introducción a la obra de Marcel Mauss, porque en la introducción a la obra de Marcel Mauss, y ya acabo, ¿no? En la introducción a la obra de Marcel Mauss, Lévi-Strauss introduce una tesis absolutamente innovadora para el mundo de la lingüística, que es el deslizamiento entre significante y significado, cosa que no estaba ni en Roman Jakobson, ni en Saussure, ni en ningún lingüista estructural hasta ese momento. La introduce Lévi-Strauss en ese momento, el deslizamiento entre significante y significado, que es lo que le permite después a Lacan, ¿no? La gran y polémica tesis, ¿no? De la primacía del significante. Perdónenme por la extensión, por haberlos aburrido tanto tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Doctor Mier, pues tuvimos el honor de cerrar nuestro congreso con su conferencia magistral. Le damos un reconocimiento
y esperamos tenerlo en otro encuentro.